Bueno, voy a dar inicio a mi Ateneo, que se denomina Nuevos Anticoagulantes, Nuevos Desafíos. Esto lo realicé eh, durante mi rotación por el Servicio de Hematología y Hemostasia del Hospital Julio Perramo. Mi nombre es Jazmín Bren. Bueno, los objetivos de este trabajo fueron establecer diferencias entre los anticoagulantes orales directos e indirectos, adquirir conocimientos sobre la farmacocinética y farmacodinamia y el uso de estos anticoagulantes, debatir qué rol desempeña el laboratorio en el seguimiento de estos pacientes que se medican con anticoagulantes orales directos y conocer posibles interferencias producidas por los fármacos en las pruebas de hemostasia de rutina. Antes que nada, quería dar un breve resumen de lo que son los anticoagulantes. Tenemos los que se administran por vía parenteral y los orales. Dentro de los parenterales tenemos también directos e indirectos. Los indirectos son todos los que, como sabemos, actúan indirectamente a través de la trombina, ¿no es cierto? Y los directos, que los inhibidores del factor 10 en etapa de estudio, y los inhibidores de la trombina según tengo entendido, se comercializaba en Argentina y hoy en día como que no. Y los orales también tenemos los directos y los indirectos. Los indirectos son los que hablamos ayer, los dicumarínicos y las warfarinas, que son los inhibidores de la vitamina K. Y los directos, que son los que vamos a hablar hoy, son los inhibidores, tenemos del factor 10, como rivaroxaban, apixaban y endosaban, o sea, el factor 2, como dabigatran. Plantear las diferencias entre los anticoagulantes directos e indirectos, el blanco molecular es distinto, el blanco molecular de los inhibidores de la vitamina K son antagonistas de la vitamina K, como ya vimos, y el blanco de los directos van a ser directamente los factores, factor 2 y factor 10, que se van a unir directamente, reversible al sitio catalítico de cada factor. El inicio de reacción en los anticoagulantes directos son de acción rápida. Esto es una cualidad de estos anticoagulantes en frente a los dicumarínicos, que son de acción más lenta, como vimos ayer. Para que ejerzan su acción hay que esperar días. Y la vida media de los directos es una vida media corta o intermedia de horas en frente a los dicumarínicos, que tienen una vida media más prolongada. Requiere controles, los dicumarínicos, como sabemos, requieren un control estricto a través del RIN, del tiempo de trombina. Sin embargo, estos anticoagulantes no requieren este control porque tienen una farmacocinética y una farmacodinámica que es lineal y es totalmente predecible. Por eso no requieren un control tan estricto. El rango terapéutico es muy amplio a comparación de los dicumarínicos, que es un rango terapéutico estrecho, por eso también el control estricto. Las interacciones con los alimentos es una gran desventaja de los dicumarínicos, que tienen mucha interacción con los alimentos, como vimos ayer, los alimentos ricos en vitamina K. Sin embargo, los directos tienen poca interacción con los alimentos y con algunos fármacos, que ya lo vamos a nombrar. Bueno, respecto a las ventajas de estos, que tienen una mayor o igual eficacia. Mayor seguridad es lo más importante en los pacientes anticoagulados, es evitar el riesgo de hemorragia. O sea, tiene un menor riesgo de hemorragia intracraneal, que frente a los dicumarínicos. Pero la contracara es que tienen mayor riesgo, esa sería una desventaja, de sangrado en el aparato digestivo. No requiere control estrecho, que ya lo nombramos por su amplia ventana terapéutica, y tienen menos indicaciones al paciente a la hora, por ejemplo, en los dicumarínicos, a la hora de que el paciente empieza a tomar, siempre hay que decirles todas las interacciones que tienen con los alimentos, por ejemplo, que es una desventaja porque hay que darle muchas indicaciones al paciente. Pero lo bueno de los dicumarínicos es que tienen menor costo y están indicados en valvulopatía y prótesis valvulares, que los directos no es así. Dentro de las desventajas, que más o menos ya no nombré,
en los directos es monitorear la función renal y hepática muy de cerca, porque se eliminan por, ahora vamos a ver más adelante, generalmente la mayoría por vía renal, entonces siempre hay que ajustar la dosis según el clearance. Son contraindicados en prótesis mecánicas y la ausencia de control estrecho provoca que el paciente se relaje. O sea, esto vendría a ser de la misma forma una ventaja y una desventaja. Y dentro de las desventajas de los dicumarínicos, el monitoreo continuo, frecuentes interacciones con alimentos y alta variabilidad individual, que no lo puse, pero también quiero nombrar que los directos tienen alta variabilidad interindividual porque depende del clearance, de la función hepática de cada paciente. Estadísticas. Dentro de las características de lo que es anticoagulante ideal, vamos a ver que sea de vía oral, vamos a ir viendo cuáles se cumplen. De vía oral se cumplen, inicio rápido de acción, ya vimos que también, dosis fijas, amplia ventana terapéutica. Ya vimos que estos se cumplen en nuestros anticoagulantes orales. Y drogas y que es reversible. Cada tenía un antídoto, pero hoy en día ya tienen un antídoto. Y el monitoreo posible debe ser posible sin ser obligatorio o su medición. Si bien como vamos a ver el monitoreo, o sea, este ítem como que se cumple en forma parcial, porque el monitoreo no es necesario, pero es posible y es necesario medirlo bajo ciertas circunstancias. Bueno, un poco del mecanismo de acción, de dónde actúan, como vemos los inhibidores de vitamina K y los inhibidores del factor 10, que actúan directamente, como dijimos, sobre este factor, uniéndose en forma irreversible. En el sitio catalítico directamente son inhibidores competitivos. Directamente sobre la trombina, eh, que producen que no se pase el fibrinógeno a fibrina, se unen con los sabanes, se unen al factor 10 tanto del complejo protrombinasa como el factor 10 libre activado. Y bueno, para memotecnia, como memotecnia, los que tienen la X con la A son inhibidores, los sabanes, y el dabigatran de trombina, factor 2, para que se acuerden. Bueno. Respecto a la Vivatran, la absorción es la forma, viene como prodroga, o sea, la ingerimos como prodroga, se absorbe en un medio ácido. Acá es importante porque acá esta vía oral, el metabolismo, o sea, ya que se prodroga, se activa en el hepatocito por vía hepática y tiene una vida media de 2 a 14 horas, corta, con un pico máximo a los 1,5, digamos. Entonces ahí vemos que la vida media es bastante corta y el mecanismo de acción es rápido. Y también que intervienen con el sustrato de la glicomina que más adelante, porque fármacos que intervienen, que inhiban o exacerben a esta glicoproteína van a tener una, van a interferir en esta droga, digamos. Ay. La disponibilidad de unidad de proteínas, vemos que la disponibilidad es baja, entonces se necesitan altas dosis. Y la excreción es por vía renal, el 80% por vía renal, la más importante. Respecto al rivaroxaban, te dijimos, va a inhibir al factor 10. La absorción va a variar con el ayuno, porque aumenta con las comidas, generalmente se da durante las comidas, y es menor la absorción en periodos de ayuno.
El metabolismo también es metabolizado por vía hepática. Y acá tienen interferencia tanto con la glicoproteína P y el sustrato de la glicoproteína P, y también es metabolizado por las enzimas del citocromo P 3, 4. La biodisponibilidad es alta y se excreta mayormente por vía renal también. Eso es importante para que se acuerden. El apixaban también usaban. La absorción es el delgado, absorción oral del 50%, la vida media es de 12 y el pico máximo de 3-4 horas post consumo. También es catabolizado por las enzimas del citocromo y es sustrato de la proteína P, que es la glicoproteína P. Tiene una biodisponibilidad del 50% y el 87% unidos a proteínas. Y la excreción es principalmente por vía fecal y en menor proporción por vía renal. Y endosaban fármaco en Argentina todavía no está disponible. La absorción en intestino delgado superior es mucho más específica que el resto de los sabanes. El metabolismo, respecto al metabolismo, la vida media es de 10 a 14 horas con un pico máximo de las 1 o 2 horas. Tiene un 62% de disponibilidad con 55% unido a proteínas y la excreción principalmente por vía renal. Bueno, un poco contra, principalmente el 80% de la excreción era renal. Entonces, acá está una desventaja de estos fármacos que hay que no se puede dar en pacientes que tengan una insuficiencia renal grave, con un clearance de creatinina menor a 30. Se debe monitorear la concentración de este fármaco porque si se ajusta según el clearance, la cantidad que se puede eliminar. Entonces, lesiones orgánicas con alto riesgo tampoco se puede usar en hemorragias activas, alteraciones de la hemostasia, enfermedad hepática, porque el metabolismo es hepático, si se acuerdan, consumíamos como, se ingería como prodroga y se activaba por vía hepática. El tratamiento concomitante con ketonazol, itronazol, claritromicina. Estos son inhibidores de la glicoproteína P que actúan en su metabolismo, ¿se acuerdan? Y la rifampicina, que es un activador de la glicoproteína P. Estos fármacos entonces van a provocar una mayor o disminución, mayor o una disminución de la concentración de este fármaco en plasma, depende si son inhibidores o activadores de la glicoproteína P. Y reacciones de hipersensibilidad a algunos de sus componentes. Bueno, ese gráfico me gustó para explicar un poco lo que pasa si no se ajusta la dosis. Entonces, el clearance, cuando tenemos un clearance de creatinina disminuido, no va a alcanzar a excretarse la totalidad de la droga a la siguiente dosis. Entonces, esto produce acumulación del fármaco y eso es muy riesgoso, digamos. Y el rivaroxaban, un Saban, eh, no se puede, no pueden tomar los pacientes que tienen insuficiencia renal, claramente creatinina menor a 30, también si recuerdan, la mayor excreción era por vía renal. Hepatopatías graves, también el metabolismo era en el hígado. Inhibidores o activadores, acá tenemos el citocromo y de la glicoproteína P. Estos también todos estos fármacos van a interferir con la concentración de nuestro anticuerpo de sangre. Y reacciones de hipersensibilidad a algunos de sus componentes. Entonces, recordar las principales interacciones con los fármacos que actúen que sean inhibidores o potenciadores del citocromo y la glicoproteína. Bueno, en la Argentina su uso para las siguientes situaciones. Fibricación auricular, tanto para la vía y si recuerdan, endosaban no tosa, profilaxis post-ortopédica y tratamiento de tromboembolismo venoso. Sí.
No está indicado su uso cuando hay un compromiso hemodinámico, valvulopatías con prótesis mecánicas o estenosis mitral moderada grave. En estos casos, por ejemplo, en el valvulopatías con prótesis mecánicas, se usan generalmente los anticoagulantes inhibidores de vitamina K. Bueno, ahora, estas son drogas nuevas, entonces, ¿qué pasa? Tenemos que ver si bien no vamos a monitorear a estos pacientes, pero si nos llega un paciente que está consumiendo estos anticoagulantes, ¿cómo nosotros podemos, o sea, cómo esto puede alterar nuestro eh, laboratorio de hemostasia, digamos? En el tiempo de trombina, esto es respecto al Dabigatran, si el tiempo de trombina nos da, recordemos primero el Dabigatran actuaba sobre, ¿se acuerdan sobre qué factor? Dos. Entonces, un tiempo de trombina normal no descarta que haya concentraciones, que haya esta dabigatran en dosis terapéuticas. Pero si está prolongado, es altamente sensible porque actúa sobre el factor 2. Entonces, es altamente sensible, nos indica presencia, pero no podemos inferir nada sobre su concentración, porque es lineal la relación a bajas concentraciones, pero a altas concentraciones ya pierde la linealidad. Respecto al APTT, si el APTT nos da normal, no se descarta la presencia de diatrán en concentraciones terapéuticas. Si ha prolongado, nos indica la presencia de concentraciones terapéuticas o supraterapéuticas, dependiendo del grado en que se prolongue el APTT. Tenemos un APTT normal, hacemos una mezcla y si hay interacción de fármacos, son inhibidores interferentes. Entonces la mezcla no corrige o muestra las cifras de qué tan sensible sea nuestro reactivo y el método que se utiliza. Depende de cada equipo y reactivo. ¿Se sigue escuchando? Recuperar. Ahí dice la conexión. Bueno, respecto al tiempo de protrombina, es muy poco sensible, generalmente no se mueve, no toca, alteración en menor grado, dependiendo de la concentración de la droga. Una relación no lineal con baja sensibilidad a bajas concentraciones también terapéutico. O sea, si viene un paciente que está medicado en rango terapéutico, no vamos a ver cambios en el TP. Respecto al fibrinógeno, si recuerdan el método de Klaus, como era para el fibrinógeno, entonces el Dabigatran que va a hacer va a inhibir a la protrombina a la trombina que es administrada activo. Entonces, no podemos medir, puede estar falsamente disminuido el dosaje de fibrinógeno, porque el Dabigatran va a actuar sobre el factor 2. Entonces, es importante en estos pacientes que recordar que puede estar falsamente disminuido el fibrinógeno. En caso de que haya acumulación de droga mayor a 500 nanogramos por mililitro, por ejemplo, que el paciente tiene un clearance bajo, puede haber disminución del fibrinógeno importante, aun con reactivos que se utiliza una trombina de muy alta concentración. O sea, la variación de esto va a depender de la concentración de la trombina que tenga el reactivo. Si tiene baja concentración, entonces pequeñas dosis de dabigatran va a inhibir y vamos a tener un resultado falsamente disminuido. Sin embargo, si nuestro reactivo tiene concentración de trombina, entonces capaz no disminuye tanto esa concentración, ¿no es cierto? Entonces, y por otro lado, para el resto de los avanes, el fibrinógeno no se ve afectado. Es únicamente recordar en el dabigatran por el factor 2. Ahora vamos con los avanes, cómo van a interferir en nuestro laboratorio de hemostasia. Respecto al tiempo de protrombina, el rivaroxaban se prolonga en presencia de niveles terapéuticos que se alcanzan en el pico, pero cuando disminuye en el valle es normal. La concentración de rivaroxaban necesaria para duplicar el TB va a ser muy variable y no sirven estas pruebas importantes que se lleven de acá para
presencia o su acción, digamos, que está presente. O sea, en caso de que den prolongados y el paciente está medicado, saber más o menos cómo nos va a variar el laboratorio. El APTT tiene muy baja sensibilidad, generalmente no varía, y el fibrinógeno, como ya vimos, no es afectado por los savanes. El anticuerpo lúpico no se debe investigar en pacientes que reciben ninguno de estos coagulantes, porque podemos ver resultados falsos positivos. Y respecto de los savanes, con la vía extrínseca pueden dar, cuando hacemos la gráfica de las diluciones, pueden dar esta forma de la curva normal y la curva del paciente, hacemos las diluciones y podemos ver este efecto que es característico de inhibidores de interferencia, o sea, se comporta como un inhibidor de interferencia. Cuando, o sea, vemos esto y podemos pensar en un inhibidor, pero nuestro paciente está medicado, bueno, son los anticoagulantes directos que se comportan como inhibidores de interferencia. ¿Me expliqué? Sí, ¿se entendió? Bueno, ¿qué rol cumple el laboratorio? Porque si bien estos medicamentos no van a requerir un monitoreo estricto, o si lo acá, existen situaciones en que es importante medirlo, saber su concentración en plasma. Entonces, en qué situaciones antes del inicio del tratamiento para pacientes con afección renal, con un clearance, como ya vimos bajo, enfermedad hepática, para ajuste de dosis, ante eventos o cirugías de urgencia o eventos invasivos? Tienen tiempo los médicos a suspender días previos a esta medicación al ser un evento de urgencia. Sospecha de embarazo, pues están contraindicados durante el embarazo, frente a eventos adversos, como hemorragia y trombosis y ajuste de dosis, que ya lo dijimos, para pacientes que tienen masa índice de masa corporal extremo. Bueno, tener en cuenta, como siempre, arrancamos con la preanalítica. Hay que tener en cuenta que la concentración de estos fármacos va a variar el día, por eso es importante charlar con el paciente y saber el horario en que se medicó. Para una correcta interpretación de los resultados, es mandatorio conocer el tiempo transcurrido entre la última dosis y la extracción de sangre. Respecto de la estabilidad del Dabigatran en plasma, es 24 horas a temperatura ambiente o menos 20 grados, es estable por 14 meses. Y respecto a los savanes, la estabilidad en plasma es de 8 horas a temperatura ambiente y a 20 como 30 días. Ahora, ¿cómo podemos medirlos en estos casos especiales? Para el Dabigatran, el gol estándar es HPLC masa, que bueno, no está tan accesible, no es accesible, o tenemos un tiempo de trombina diluido. Se llama tiempo de trombina, en realidad lo que se diluye es el plasma del paciente 1 en 8 con un pool normal. Entonces vamos a hacer la dilución, hacemos un tiempo de trombina, hacemos un tiempo de trombina y ahí la prolongación de este tiempo, o sea, lo que tarda en coagular, es proporcional a la actividad inhibitoria de la droga. Para bien es muy accesible, ¿por qué? Porque se puede hacer en cualquier coagulómetro, pero se requieren siempre de calibradores específicos, calibradores para estas drogas, digamos, en este caso para el Dabigatran, pero pueden ser implementados en cualquier coagulómetro, que es lo que dije. Y tiene interferencia con heparina, eso es otra desventaja. O que hay que tener en cuenta al momento de realizarlo si el paciente no está medicado también con heparina. Porque cuando se hace el cambio, cuando un paciente, por ejemplo, está internado y hacen el cambio de anticoagulante, hay un periodo en el que el paciente está tomando heparina y se le cambian los anticoagulantes directos, o sea, lo mismo que hacen los antivitamina K. Y otro método es métodos basados en hecarín, que puede ser coagulométrico o cromogénico, y ahí tenemos la protrombina, es
convertida a mesotrombina por una enzima que se llama hecarín, que es proveniente de un veneno de víbora, y el dabigatran lo que hace es inhibir directamente la mesotrombina. La mesotrombina lo que es, tiene la misma acción que la protrombina, que la trombina, digamos, pasar los fibrinógenos a fibrina. Entonces, si inhibe, vemos que la prolongación de este tiempo es lineal y dependiente de la concentración de dabigatran. Cuanto más se prolonga, más droga tenemos presente. El límite de detección es entre 14 y 46 nanogramos por mililitro y hay que tener en cuenta que si el paciente tiene deficiencia en fibrinógeno, puede interferir en la medición. Bueno, pasamos a los ensayos para medir los que tenemos ensayos cuantitativos, que es el método cromogénico. Acá vamos a medir la actividad antifactor 10. Lo que se hace es tener, asumimos que va a tener el SABAN, ¿no es cierto? Nuestro fármaco. Agregamos un exceso de factor 10, entonces, y luego, o sea, si tiene el SABAN y tenemos el factor 10, el SABAN dijimos que se une al sitio catalítico en forma eh, reversible. Entonces se va a unir y no se va a unir en el sustrato cromógeno que yo tengo, que agrego después. Entonces leemos la absorbancia y ahí es inversamente proporcional porque es un ensayo competitivo, ¿no es cierto? Menor absorbancia, mayor concentración de la droga. Es menor la absorbancia porque tengo la droga, se va a unir al sitio catalítico del factor 10 y no va a permitir la unión del cromógeno. Entonces la absorbancia va a ser menor y mayor la concentración del fármaco. Bueno, esto fue todo el Ateneo. Las conclusiones fueron que los anticoagulantes orales directos transformaron la anticoagulación al ofrecer mayor eficacia, menor interacción con alimentos y con fármacos y una reducida necesidad de monitoreo sistemático en comparación con los antagonistas de la vitamina K. Sin embargo, estos nuevos representan un desafío para nuestra profesión, motivándonos a la formación y a la actualización continua. Aún no existe un ensayo universal de control o monitoreo para estos anticoagulantes. Sin embargo, el laboratorio, como vimos y desarrollamos a lo largo del Ateneo, cumple un rol esencial evaluando la función renal y hepática para seleccionar la dosis adecuada o hacer el ajuste de dosis, detectar condiciones que aumentan el riesgo de sangrado, trombosis o brindar herramientas en escenarios críticos como cirugías de urgencia, que vimos, sospecha de sobredosis o fallo terapéutico, que acá es importante, como vimos, medir. Permanece el debate sobre si se debe o no monitorear estas drogas, pero es importante distinguir entre medir, que es cuantificar, o monitorear, que es para ajustar la dosis de manera rutinaria, lo que se hace con los vitamina K, antivitaminas K. Siendo esto último una práctica que aún no se encuentra con suficientes evidencias ni ensayos validados para definir los rangos terapéuticos. Esta fue la bibliografía que utilicé y bueno, muchas gracias.